Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Mis padres intentaron darle mi herencia a su hija favorita, pero mis abuelos tenían preparada una sorpresa. Soy un hombre de 28 años. Provengo de una familia con una larga y complicada historia de favoritismo. Mi hermana menor, Amy, de 25 años, siempre ha sido la preferida de mis padres, especialmente de mi padre, desde nuestra infancia. Esta parcialidad solo empeoró a medida que crecíamos. Amy era la niña mimada desde mis primeros recuerdos. Nuestros padres le organizaban elaboradas fiestas de cumpleaños, con pintacaras profesionales, un castillo hinchable y un zoológico infantil. Cuando yo tenía 5 años y ella 2, me compraron un pastel en la tienda y celebramos una pequeña cena familiar por mi cumpleaños. Ese mismo año, esto ayudó a definir el tono de los años venideros. Las diferencias se hicieron más evidentes a medida que crecíamos. Amy siempre recibía los juguetes más nuevos, la ropa más bonita y toda la atención. Recuerdo que ahorré durante meses mi mesada para comprarme una bicicleta nueva. Cuando tenía 10 años, Amy también quería una, por lo que se enfadó mucho cuando la vio. En lugar de enseñarle a esperar o a ahorrar, mis padres salieron y le compraron una bicicleta aún mejor que la mía. Otro ámbito en el que el sesgo era evidente era la escuela. Los padres de Amy asistían a todas sus actividades escolares, mientras que a las mías solían faltar. En cuarto curso, fui la protagonista de la obra de teatro del colegio. Ensayé durante semanas con gran entusiasmo, pero mis padres llegaron una hora tarde a la función y se perdieron mi escena más importante. Estaban consolando a Amy, que se había quejado de dolor de estómago, pero luego se encontraba bien. Simplemente habían perdido la noción del tiempo jugando con ella. En cuanto a los estudios, nada de lo que hacía parecía suficiente. Me uní al club de matemáticas. Solía sacar sobresalientes en la escuela secundaria e incluso quedé en primer lugar en una feria regional de ciencias. Pero mis padres apenas se fijaban en estos éxitos. A Amy le organizaron una cena de celebración y le compraron un teléfono nuevo para animarla a seguir mejorando cuando sacó un notable alto en un examen, precisamente en su asignatura más débil. El instituto fue difícil, con la mirada puesta en su aprobación. Me dediqué a todas las actividades que pude, además de mantener una nota media de 4,0 de nota media. Fui editora del periódico escolar y capitana del equipo de debate. Amy pasó por la escuela sin esfuerzo, apenas manteniendo una media de C, y pasó gran parte de su tiempo saliendo con amigos. Fui elegida por nuestra universidad como una de las 2 solicitantes de tercer año, para participar en un famoso programa de verano en Harvard. Fue un gran honor y me sentí muy bien. Mi padre se quejó y cambió de tema para hablar del próximo actuación de baile de Amy cuando les conté la noticia durante la cena. Al menos mi madre comentó: «Qué bien», pero rápidamente pasó a otro tema. Mis padres no pudieron llevarme al aeropuerto la noche del concierto de Amy, el mismo día que yo me marchaba de Harvard, porque querían ver actuar a Amy. Les pedí a los padres de un amigo que me llevaran, lo cual fue otra experiencia angustiosa. El proceso de solicitud de ingreso a la universidad fue otra experiencia angustiosa. Trabajé durante meses para mejorar mis ensayos, participé en actividades extracurriculares y me preparé para los exámenes. Varias universidades de élite me aceptaron y me concedieron una beca considerable para mi universidad ideal. Cuando se lo conté a mis padres durante la cena, su reacción fue apenas aceptable. «Está bien, pero no te lo creas, la universidad no lo es todo», me aconsejó mi padre. «Recuerda que estamos aquí cuando te vayas. No te conviertas en un pez gordo», dijo mi madre. Por otro lado, mis padres fueron bastante comprensivos cuando Amy apenas aprobó el instituto y decidió no ir a la universidad. La admiraban por conocerse a sí misma y por desafiar las expectativas sociales, algo que nunca hicieron por mí. Incluso le compraron un coche como regalo de graduación. Emocionalmente, este favoritismo persistente me hizo sufrir mucho durante mi adolescencia y mis primeros años de veintitantos.
Luché contra la ansiedad y la desesperación, y empecé terapia en la universidad. Me di cuenta de que las acciones de mis padres no eran culpa mía. Me llevó años de esfuerzo desarrollar mi autoestima y aprender a validarme a mí mismo, en lugar de depender de la aprobación de mis padres. Mi familia inmediata no me ayudó, pero aún así logré llevar una vida decente. Cuando terminé la universidad con honores, tenía un buen trabajo en finanzas e incluso compré mi propia casa. A los 27 años, aunque mis padres no lo están, estoy contenta con lo que he logrado aquí. Entonces es cuando comienza el drama actual por parte de mi padre. Mi abuelo murió no hace mucho. Dejó una herencia considerable y fue un exitoso hombre de negocios que empezó de la nada. En su testamento, dividió sus posesiones a partes iguales entre sus nietos, incluidos yo, Amy, y nuestros primos, así como a sus hijos, mi padre y sus hermanos. Mi parte de la herencia era significativa, aproximadamente $500,000, lo que me habría permitido invertir en mi futuro, pagar mis préstamos educativos y tal vez incluso crear mi propia empresa algún día. Esta ganancia inesperada y las oportunidades que podía ofrecerme me hicieron feliz. Pero cuando se leyó el testamento, mis padres se alteraron claramente. Más tarde me llevaron aparte y me dijeron que les parecía injusto que yo recibiera una parte igual. Amy, que vive en el sótano de nuestros padres y trabaja a tiempo parcial en una cafetería, dijo que ella necesitaba más el dinero porque estaba pasando apuros. Aunque me quedé atónito, intenté mantener la calma y les aclaré que el abuelo había tomado esa decisión y que ellos no tenían nada que decir al respecto. Insistieron en que debía actuar moralmente y darle a Amy mi parte justa. Se enfadaron mucho cuando me negué y empezaron a hacerme sentir culpable, llamándome desagradecida y egoísta. Se discutieron todos los incidentes que mi padre podía recordar en los que me habían ayudado. Aunque yo trabajaba a tiempo parcial para ayudar con las finanzas, él hizo hincapié en que me pagaba los aparatos ortopédicos que necesitaba por motivos médicos, me compraba material escolar, lo mínimo indispensable, y me permitía vivir en casa durante la universidad. Convenientemente, se olvidó del coche que le compraron a Amy, las muchas compras compulsivas y el hecho de que todavía la mantuvieran, a los 20 o 25 años. El asunto se volvió rápidamente más serio. Como albacea del testamento, mi padre decidió ocuparse él mismo de todo, junto con su propia herencia, y declaró que interpretaría las intenciones del abuelo y le daría a Amy toda mi parte, diciendo que el abuelo lo habría deseado si hubiera sabido nuestra situación particular. Estaba destrozada. Esto no solo era obviamente ilegal, sino que también era un terrible recordatorio de lo poco que mis padres me apreciaban. Señalé que el abuelo siempre había tratado a todos sus nietos por igual y que era consciente de nuestras circunstancias. Intenté razonar con ellos, pero entonces mi madre me acusó de hablar mal del difunto, al insinuar que el abuelo habría preferido cualquier otra cosa antes que lo que mi padre defendía. Mencioné ciertos recuerdos del abuelo, que me animaba a alcanzar mis metas académicas y profesionales, pero mis padres los descartaron como una mala interpretación. Dijeron que el abuelo quería asegurarse de que Amy estuviera bien cuidada y que había expresado en privado su preocupación por su futuro. No respondieron cuando les pregunté por qué no había redactado el testamento de esa manera. Amy, por su parte, se sentía incómoda con la situación, pero no criticó a nuestros padres. Simplemente se encogió de hombros y dijo que mamá y papá sabían lo que era mejor. Cuando intenté hablar con ella a solas, era obvio que no iba a ser de mucha ayuda. Sintiéndome engañado y herido, pedí consejo a la viuda de mi abuelo, mi abuela paterna. Al enterarse de lo que estaba pasando, se enfureció y me informó de que mis padres no tenían autoridad para modificar el testamento y que eso no era precisamente lo que el abuelo había planeado. La abuela me envió algunos documentos que aclaraban el asunto. Al parecer, varios años atrás, mis padres le habían pedido al abuelo que le dejara todo a Amy en su testamento, pero él se había opuesto rotundamente, diciendo que pensaba que todos sus nietos debían recibir el mismo trato.
Incluso había incluido una cláusula en su testamento en la que declaraba que cualquiera que impugnara la distribución equitativa perdería su parte. Con esta información, desafié a mis padres. La revelación de la abuela sobre su intento anterior de influir en el testamento los sorprendió. Dijeron que solo estaban velando por el futuro de Amy y ayudaron a mi padre a defenderlo. Pero yo podía ver la culpa en sus rostros. La abuela actuó de inmediato. Se puso en contacto con los otros albaceas del testamento y con el abogado, y también se puso en contacto con los hermanos de mi padre, quienes compartían su una fuerte indignación por lo que él estaba intentando. Juntos detuvieron el plan de mi padre y garantizaron que el testamento se cumpliera tal y como estaba redactado. Aunque no están contentos conmigo, mis padres se vieron obligados a dar marcha atrás. Argumentaron que debería haber manejado esto en casa, en lugar de involucrar a otros, y me acusaron de poner a la familia en mi contra. Mi madre lloró por cómo había dividido a la familia y los había engañado. Les dije que, de todos modos, nunca había esperado nada de ellos. Cuando mi padre amenazó con excluirme totalmente del testamento, ahora que voy a aceptar la herencia, amenazan con romper toda comunicación. Mi padre llegó incluso a sugerir que no sería bienvenida en su casa si la heredaba. En un golpe particularmente bajo, mi madre comentó que mi aceptación del dinero revelaba que nunca los había querido de verdad y que solo estaba dispuesta a sacar provecho de su fallecimiento. El asunto divide a la familia extensa. Algunos de mis primos me animan, ya que entienden el favoritismo que ha existido durante mucho tiempo y me valoran por defenderme. Otros creen que debería haber cedido para preservar la paz, ya que la armonía familiar es más importante que las consideraciones económicas. Aunque los hermanos de mi padre están claramente de mi lado, esto ha tensado su relación, así como la de mis padres. Amy se ve envuelta en todo esto. Me confió en privado que, aunque se siente mal y no pidió esto, no está preparada para desafiar a nuestros padres, ya que toda su vida la han educado para depender de ellos y buscar su aprobación. Por lo tanto, no la culpo del todo, pero una parte de mí anhela que me ayude solo una vez. Esta circunstancia ha sacado a relucir mucho sufrimiento y amargura del pasado. Me encuentro recordando todas las veces que me ignoraron o menospreciaron en favor de Amy, las celebraciones de cumpleaños que me perdí, las funciones escolares a las que mis padres no asistieron, los éxitos que no se mencionaron. Este suceso parece estar sacando a relucir toda una vida de injusticias, aunque todo el asunto ha causado una gran división en la familia. Mantengo mi postura y quiero cobrar mi herencia, tal y como quería el abuelo. Mis padres apenas me hablan y las reuniones familiares se han vuelto incómodas. La semana pasada me perdí nuestra comida familiar mensual, por primera vez desde entonces. Pude soportar los gestos fríos y las miradas acusadoras. Aunque hay confusión, una pequeña parte de mí se siente empoderada. Estoy enfrentándome al trato injusto de mis padres por primera vez en mi vida. Estoy declarando mi valor y me niego a que me descarten. Es terrible y liberador a la vez. Aunque creo que tengo razón, el drama familiar me está agotando, algo que no había experimentado desde la universidad. He vuelto a tener ataques de ansiedad. Para ayudar a manejar todo este estrés, estoy pensando en volver a la terapia. ¿Soy yo quien debería haberse negado a cumplir con las expectativas de mis padres y haber aceptado mi herencia? ¿Debería haberle dado simplemente el dinero a Amy para mantener la paz, aunque estoy harta de ser el chivo expiatorio de la familia? También temo perder a mi familia por completo. Cualquier consejo u opinión será muy bienvenido. Actualización desde mi primera publicación hace 6 meses. Han pasado muchas cosas. Quiero dar las gracias a todos por su apoyo y orientación que realmente me han ayudado a mantenerme fuerte en circunstancias difíciles. Empezaré por el aspecto legal. Muchos de ustedes me aconsejaron y yo acudí a mi propio abogado, quien verificó que tenía todo el derecho a heredar y que lo que mi padre intentó era, de hecho, ilegal. Me ayudó a documentarlo todo y a prepararme para actuar legalmente en caso de que fuera necesario. Afortunadamente, las cosas no llegaron a ese punto. Junto con los hermanos de mi padre,
Mi abuela y su abogado resolvieron el asunto sin necesidad de acudir a los tribunales. Obtuve toda mi fortuna y el testamento se ejecutó exactamente como estaba previsto. Debido a sus intentos de manipular el testamento, mi padre fue destituido como albacea. Fue un proceso algo exigente, que se prolongó durante varias semanas. Mis padres amenazaron con litigar. Hubo reuniones tensas y llamadas telefónicas furiosas, pero al final la ley fue inequívoca y tuvieron que dar marcha atrás. Sin embargo, la situación sigue en curso y las consecuencias familiares han sido notables. Al principio, mis padres se reafirmaron en su punto de vista y me acusaron de ser avaricioso y negligente con mi hermana. Y también intentaron movilizar a otros miembros de la familia en mi contra, difundiendo acusaciones de que, de alguna manera, había coaccionado al abuelo para que me diera dinero. Afortunadamente, la mayoría de la familia se dio cuenta de su engaño. Aproximadamente un mes después de la aceptación del testamento, hubo un incidente realmente desagradable en una reunión familiar, cuando mis padres se presentaron sin avisar. Mi tía era la anfitriona y no les había pedido que vinieran. Empezaron a montar una escena, gritando que yo le había quitado cosas a Amy y que había corrompido a la abuela en su contra. Mi padre empezó a decir que yo había arruinado todos esos maravillosos recuerdos, y mi madre me tiró un viejo álbum de fotos a los pies. Fue una situación incómoda y terrible. Hicieron falta varios familiares para calmar los ánimos y convencer a mis padres de que se marcharan. Mi abuela, bendita sea, resultó ser mi mayor apoyo en todo esto. Contó anécdotas de cómo mi abuelo siempre se había alegrado de mis logros y de cómo él, en especial, quería asegurarse de que todos sus nietos tuvieran las mismas oportunidades. Incluso dijo que, el abuelo, había guardado un álbum con mis logros, recortes de periódico con mis honores académicos, copias de mis cartas de admisión a la universidad e incluso el programa de la obra de teatro de la universidad a la que mis padres habían llegado tarde. Esta revelación fue tan triste como maravillosa. La abuela también se ofreció a poner en orden los registros y organizó una reunión familiar con toda la familia, excluyendo a mis padres, y expuso toda la historia de la parcialidad de mis padres, incluyendo acontecimientos que yo había olvidado hacía tiempo o de los que nunca había oído hablar. Que alguien, por fin, reconociera la injusticia que había sufrido durante años. Fue una reivindicación, pero también reabrió viejas heridas sobre mi hermana Amy. Ella, por fin, encontró su voz en todo esto. Vino a verme personalmente y se disculpó por no haberme defendido antes. Después de reflexionar y de varias largas conversaciones con nuestra abuela, me dijo que pensaba que la preferencia de nuestros padres era incorrecta, pero que había estado demasiado asustada para enfrentarse a ello. Hablamos de nuestra infancia y de cómo nos había influido a ambas, con gran detalle y emotividad. Amy admitió que ser la hija favorita no era tan maravilloso como parecía, que nunca había aprendido a valerse por sí misma y que sentía una gran presión por estar a la altura de las expectativas de nuestros padres. Me contó anécdotas de momentos en los que ansiaba lograr cosas por sí misma, pero nuestros padres intervenían y se encargaban de todo por ella, privándola así de la oportunidad de desarrollarse y aprender de sus errores. Para nuestra relación, esta charla supuso un cambio radical. Empezamos a reparar el vínculo entre hermanas. La parcialidad de nuestros padres se había roto. Las dos nos hemos estado reuniendo habitualmente para tomar un café, para hablar y animarnos mutuamente a través de esta crisis familiar. Su declaración de que iba a pagarse la universidad con su herencia sorprendió a todo el mundo. Afirmó que verme defenderme a mí misma la había motivado a empezar a gestionar su propia vida. Una vez que decidió lo que quería estudiar, se matriculó en un colegio comunitario cercano, con la intención inicial de trasladarse a una universidad de 4 años. Nuestros padres dejaron escapar un grito de sorpresa. Creo que sabían que mimarla no le había hecho ningún favor a Amy. La respuesta de mis padres a todo esto ha sido diversa y cambiante. Primero nos atacaron a ambos con ira,
Intentaron hacer sentir culpable a Amy para que dejara la universidad y ayudara a la familia, ya que decían que yo la había vuelto en contra de ellos. Cambiaron de estrategia cuando eso resultó ineficaz. Después de varias conversaciones prolongadas con mi abuela, y al ver la gran transformación de Amy, mi madre comenzó a reconocer lo dañinas que habían sido sus acciones. Ha dado algunos pasos vacilantes hacia la reconciliación. Incluso ha comenzado una terapia para abordar sus problemas. Se puso en contacto para disculparse, reconociendo que había sido injusta y pidiendo una oportunidad para arreglar las cosas. Es un proceso lento y, aunque tengo una suave esperanza, también mantengo límites estrictos. Lamentablemente, mi padre ha sido menos propenso a reconocer sus errores, sigue furioso y se siente como si fuera la víctima en todo esto. Ha sido frío con Amy desde que ella decidió ir a la universidad y apenas me habla. Ha intentado varias veces controlarnos, amenazando con vender la casa de nuestra infancia si no entrábamos en razón, o perdonándonos si nos dábamos cuenta de que estábamos equivocados. Aunque ambos nos mantenemos firmes, duele verle distanciarse así de sus dos hijos. La dinámica entre la familia extensa ha cambiado drásticamente. Ahora vivo más cerca de los hermanos de mi padre, que me han ayudado mucho, y de mi abuela, que ha oído de mis tíos y tías cómo han manejado la difícil conducta de mi padre a lo largo de los años, lo que ha disminuido mi soledad en esta lucha. También se han desarrollado vínculos más profundos con algunos de mis primos, que me han apoyado, y hemos empezado a reunirnos una vez al mes para comer, lo que nos permite ponernos al día, libres del drama de las generaciones mayores. Por mi parte, he hecho un uso sensato de mi herencia. He pagado mis préstamos universitarios y ahora siento una increíble libertad financiera. Con la ayuda de un asesor financiero, he creado una cartera de inversiones variada y también he apartado algunos fondos para, tal vez, crear mi propia empresa dentro de unos años. Estoy investigando la posibilidad de abrir un centro comunitario con tratamientos de salud mental a precios razonables y seminarios de educación financiera. Pero para mí, comprar terapia para mí y ofrecerme como voluntaria para hacer lo mismo por Amy ha sido el uso más significativo que le he dado al dinero. Ambos estamos aprendiendo a establecer límites razonables con nuestros padres y estamos trabajando para sanar los traumas de nuestra infancia. Aunque es un camino largo, ya siento que estoy desarrollando conocimientos y la capacidad de superar el abandono emocional y la parcialidad a largo plazo. Todo este proceso ha traído algunas mejoras sorprendentes y positivas a mi vida. Ahora sé mucho sobre cómo establecer límites y defenderme. Aunque sé que hice lo correcto, no ha sido fácil y todavía hay días difíciles. Me siento bien conmigo misma por resistir la culpa y la presión. Uno de los resultados más inesperados ha sido un cambio en mi trayectoria profesional. Lidiar con todo este conflicto familiar y someterme a terapia me ha ayudado a descubrir mi pasión por apoyar a personas que se enfrentan a la misma disfunción familiar. Hacer terapia me ha ayudado a darme cuenta de lo motivada que estoy por apoyar a otras personas que han pasado por la misma dinámica familiar. Actualmente estoy pensando en volver a estudiar para especializarme en hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros y trabajar como terapeuta familiar. También he estado ayudando a jóvenes de hogares familiares difíciles en un centro juvenil cercano. Poder ofrecer el tipo de ánimo y apoyo que me hubiera gustado tener cuando era joven es inmensamente satisfactorio. Incluso estoy pensando en crear un fondo de becas para niños en la misma situación, utilizando parte de mi herencia. Mi relación con Amy ha mejorado mucho. Una vez al mes tenemos un día de hermanos, en el que hacemos algo divertido, solo nosotros dos. El mes pasado hicimos una excursión y un picnic, y fue el momento más relajado y conectado que hemos tenido desde que éramos pequeños, sin la influencia de nuestros padres. Estamos reconstruyendo poco a poco nuestra conexión, a nuestro ritmo. En cuanto a mis padres, la situación sigue siendo complicada. Mi madre está intentando reconstruir nuestra relación y ha empezado a asistir a terapia de forma regular, e incluso ha empezado a ver algunos de los daños que ha causado su favoritismo.
Hemos tenido algunas comidas a solas, en las que hemos tenido conversaciones sinceras aunque difíciles, sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Aunque no es una mejora perfecta, es evidente. Mi padre sigue oponiéndose al cambio, aunque sigue diciendo que no ha hecho nada ilegal y que Amy y yo deberíamos estar agradecidas. Se niega a estar en la misma habitación que yo, por lo que se ha perdido varias reuniones familiares. Aunque duele, estoy tratando de dejar de lado mi necesidad de obligarlo a ver las cosas de otra manera o controlar sus reacciones tanto por Amy como por mí. La abuela ahora es un pilar. Ha estado compartiendo más historias sobre nuestro abuelo y su orgullo por nosotros por defendernos. Ella siempre apoya la justicia y la comprensión, por lo que ha sido una mediadora fantástica en los problemas familiares. Todo el proceso me ha enseñado muchas lecciones sobre el verdadero significado de la familia. He llegado a comprender que, en ocasiones, la familia que uno elige puede ser más alentadora que aquella en la que uno se crió, además de desarrollar un círculo de amigos muy unidos que han sido de gran ayuda a lo largo de este viaje. Me he acercado más a mis tías, tíos y primos que me han apoyado, y establecer límites y practicar el autocuidado también se han vuelto más importantes para mí. Cada vez se me da mejor decir no a las circunstancias que comprometen mi salud mental, y ya no me siento mal por dar prioridad a mi bienestar personal. Estaba tan preocupada por intentar ganarme el favor de mis padres que siempre había pospuesto investigar nuevos intereses y aficiones para aquellos en las mismas circunstancias. Me gustaría aconsejar que no dejes que nadie te haga sentir mal por conseguir lo que es tuyo por derecho, aunque genere controversia. Es razonable defenderse, aunque las dinámicas familiares puedan ser complejas. Te mereces un trato justo. Recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a desarrollar la vida que te corresponde. Acude a un terapeuta si es necesario. Rodéate de gente que te anime y no dudes en establecer límites. Tu valor lo define quién eres personalmente, no cómo te trata tu familia. Quiero dar las gracias a cada uno de vosotros, una vez más, por vuestras sugerencias y ánimos, que han significado más de lo que podéis imaginar durante un periodo realmente difícil. Aunque el camino no ha sido fácil, estoy ilusionado con el futuro y tengo confianza en mí mismo. No he experimentado en años, y me emociona saber a dónde me llevará este nuevo capítulo de mi vida. Estoy decidida a acabar con el favoritismo y construir mejores relaciones en mi futura familia. En cuanto a mis padres, las cosas siguen siendo complicadas, pero mi madre está intentando reconstruir nuestra relación y ha empezado a ver algunos de los daños que ha causado su favoritismo. Hemos tenido algunas comidas a solas, en las que hemos mantenido conversaciones sinceras, aunque difíciles, sobre nuestro pasado y el camino a seguir. Aunque no es una mejora perfecta, es evidente que hay una mejora. Mi padre sigue oponiéndose al cambio, aunque sigue diciendo que no ha hecho nada ilegal y que Amy y yo deberíamos estar agradecidas. Se niega a estar en la misma habitación que yo, por lo que se ha perdido varias reuniones familiares. Aunque duele, estoy tratando de dejar de lado mi necesidad de obligarlo a ver las cosas de otra manera o de controlar sus reacciones tanto por Amy como por mí. La abuela ahora es nuestro pilar. Ha estado compartiendo más historias sobre nuestro abuelo y lo orgulloso que está de nosotros por defendernos. Ella siempre apoya la justicia y la comprensión, por lo que ha sido una mediadora fantástica en los problemas familiares. Todo el proceso nos ha enseñado muchas lecciones sobre el verdadero significado de la familia. He llegado a comprender que, en ocasiones, la familia que uno elige puede ser más alentadora que aquella en la que uno se crió, además de desarrollar un círculo de amigos muy unidos, que han sido de gran ayuda a lo largo de este viaje. Me he acercado más a mis tías, tíos y primos, que me han apoyado, y establecer límites y practicar el autocuidado también se han vuelto más importantes para mí. Cada vez se me da mejor decir no a las circunstancias que comprometen mi salud mental, y ya no me siento mal por dar prioridad a mi bienestar personal.
Estaba tan preocupada por intentar ganarme el favor de mis padres que siempre había pospuesto investigar nuevos intereses y aficiones para aquellos en las mismas circunstancias. Me gustaría aconsejar que no dejes que nadie te haga sentir mal por conseguir lo que te corresponde, aunque genere controversia. Es razonable defenderse, aunque las dinámicas familiares puedan ser complejas. Mereces un trato justo. Recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a desarrollar la vida que te corresponde. Acude a un terapeuta si es necesario. Rodéate de gente que te anime y no dudes en establecer límites. Tu valor lo define quién eres personalmente, no cómo te trata tu familia. Quiero dar las gracias a cada uno de vosotros, una vez más, por vuestras sugerencias y ánimos, que han significado más de lo que podéis imaginar durante un periodo realmente difícil. Aunque el camino no ha sido fácil, estoy ilusionado con el futuro y tengo confianza en mí mismo. No he experimentado en años, y me emociona saber a dónde me llevará este nuevo capítulo de mi vida. Estoy decidido a acabar con el favoritismo y construir mejores relaciones en mi futura familia. Gracias por ver el vídeo. Si aún no te has suscrito, hazlo y pulsa la campana de notificaciones para estar al día de más historias impactantes y reales que suceden a tu alrededor. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.